Hola amigos, la comunicación con Dios siempre va a depender de nuestra actitud. Claro, porque Él siempre nos busca y siempre nos escucha. Solo nos corresponde a nosotros dar el primer paso. Antiguamente Dios se comunicaba de manera directa mediante el santuario terrenal, el cual es figura de uno idéntico que está en el cielo. Hoy se sigue comunicando con nosotros, pero de otra manera. Los invito a comunicarse con Dios, junto al pastor Joel Sandoval, estudiando algo más sobre el gran santuario del cielo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles e invitarles a que durante estos minutos me puedan acompañar para que juntos vayamos a la palabra de Dios y descubrir en un tiempo de paz aquel mensaje maravilloso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, te invito a que puedas tener tu Biblia a mano y juntos descubrir aquellas verdades, aquellos mensajes que a través del Espíritu Santo van a impresionar nuestro corazón para tomar las decisiones que nos conducirán a Cristo Jesús, a nuestra salvación y por supuesto una nueva vida en Él. Querido Dios y Padre, en esta hora queremos comenzar orando para pedir una gran bendición por cada uno de nuestros amigos que nos acompañan. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra puedas bendecir nuestras vidas, que el Espíritu Santo guíe nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender y aceptar aquel mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El capítulo 2 del libro de Levíticos habla de otro tipo de ofrenda que hemos estado revisando, tal vez por la cantidad o la restricción que tenemos del tiempo, no vamos a alcanzar a ver todas las ofrendas, pero al menos queremos detenernos en aquellas importantes que reflejan claramente la actitud del adorador en el pasado, pero también la actitud que debiéramos tener nosotros en el presente. Y por supuesto que en la antigüedad estaban representando a Cristo Jesús como una ofrenda para cada uno de nosotros. El capítulo 2 de Levíticos, verso 1 en adelante, dice: cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la que echará aceite y pondrá incienso. Las oblaciones eran un tipo de ofrenda que tenía mucho que ver con cereales. Ya vamos a entrar detalladamente a aquellos elementos que involucraban este tipo de ofrenda. Pero era una harina mezclada con aceite y sobre esa masa se debía poner incienso. Es interesante notar que Dios tenía un sistema de ofrendas que partían desde un becerro o un novillo hasta la simpleza de una flor de harina, que era una medida, una porción de harina mezclado con aceite. Esto involucra universalidad, que cualquier persona tenía la oportunidad de poder ir y reflejar un acto de adoración, ya sea desde la humillación o la solemnidad de buscar el perdón hasta la oportunidad de expresar gratitud a Dios. La verdad que cada uno de los sacrificios va reflejando diversas actitudes que nosotros debemos tener al momento de adorar a nuestro Dios. Pues bien, estas oblaciones, estas ofrendas eran
están descritas por una palabra en particular. La palabra minchaj era un don, un favor, un regalo que generalmente se hacía a otra persona, una persona superior. Esa era la palabra en sus múltiples usos, lo que significaba. Estas ofrendas eran de harina y consistían en los productos vegetales que constituían la provisión principal de la nación, como por ejemplo harina, aceite, cereal, vino, sal e incienso. Todo producto, o la gran mayoría si era producto, si sacamos la sal, de algún elemento vegetal, cereal, que era base de la nutrición del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios pedía este tipo de alimentos? Porque estaba representando estos cereales, estos alimentos base, estaban representando el sustento de la nación. Existen hoy en día países o incluso ciudades que se caracterizan por algún tipo de producto. Depende de la región, depende del clima, depende de la tierra. Por ejemplo, podemos encontrar ciudades o países que son productores de café, de banano, de plátano, de frutas tropicales, otras regiones de algunos países, de tubérculos, etc. En el tiempo del santuario, en la tierra de Palestina, eran los cereales la base alimenticia de esa nación. Y por lo tanto, cuando Dios pide ofrendas de ese tipo de alimento, tiene un significado especial y es el que queremos descubrir el día de hoy. Pues bien, cuando se trataba de una oblación, ese era el nombre que recibía este tipo de ofrenda, solamente una pequeña parte era colocada sobre el altar y el resto pertenecía al sacerdote. Y ya que tenemos la Biblia abierta en el capítulo 2 del libro de Levíticos, el verso 3 dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Estaba hablando el contexto de las oblaciones. Entonces, una porción era puesta en el altar para ser quemada y la otra, lo restante, era para el sacerdote. En este caso, dice el capítulo 2, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, Levíticos 2, verso 3. Siempre estas oblaciones, estas ofrendas, debían ser saladas, condimentadas con sal. Habían crudas, estas oblaciones podían ser crudas, por ejemplo, la mezcla de harina con aceite e incienso. Si usted ha cocinado, ya puede imaginarse cómo era esta mezcla de harina, una harina más tosca, no tan refinada como la que tenemos hoy en día, con aceite. Esa era la ofrenda, la oblación cruda. Y cuando era cocida, eran panes ácimos, panes sin levadura, de harina y aceite. O también eran como especie de obleas, como especies de panes untadas con aceite derramada. Una era mezclada con aceite y la otra ya eran una especie de panes, de bizcochos, con encima el aceite derramado. ¿Qué significaban este tipo de ofrendas? Las oblaciones significaban sumisión y dependencia. Miren qué interesante. Las oblaciones estaban reflejando, dijimos, primero, sumisión y en segundo lugar, dependencia. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Pues bien, las oblaciones eran un reconocimiento de la soberanía y la mayordomía de Dios. Mayordomía significa que Dios nos entrega elementos para vivir, para que nosotros podamos sustentar nuestra vida, pero es lo que Dios nos entrega para que nosotros podamos administrar, y de eso que Dios nos da para administrar, debemos llevar algo en gratitud para Él, para Dios. Por lo tanto, representa la dependencia de un poder superior. Era un acto de homenaje para Dios y un compromiso de lealtad. Ahí se resumen la sumisión y la dependencia de Dios. Es decir, en términos simples, al llevar el fruto de la tierra, del trabajo, estoy diciendo que
Dios provee la semilla. Dios es el que da el sol y la lluvia para que esa semilla germine, brote y crezca. Pero tengo que ser yo, con mi trabajo, quien cultive, quien siembra, quien cultiva y quien cosecha, luego quien muele esa harina y quien mezcla el aceite. Lo mismo pasa con el aceite, con las olivas, machacarlas, etc. Y después traer esa ofrenda delante de Dios. Lo que estamos diciendo es que aquí hay un reconocimiento que el fruto del trabajo de mis manos es gracias a Dios. Y para poder reconocer a Dios tengo que someterme. Hay una sumisión. Yo estoy sometido a Dios y estoy dependiendo de lo que Él me está dando, me está proveyendo. Contrario está la actitud de autosuficiencia. Podríamos imaginar la actitud autosuficiente. ¿Y por qué yo tengo que agradecer a Dios si esto es fruto del trabajo? O alguien puede decir, yo he hecho esto con el sudor de mi frente. Es trabajo de mis manos. Esa es la actitud egoísta. Esa es la actitud que no se somete a Dios. En cambio, con las oblaciones, yo me someto a Dios y estoy reconociendo que dependo de Dios. El capítulo 15 de Números, del versículo 2 al 5, dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, es decir, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin. Además, el holocausto o del sacrificio para cada cordero. Cada vez que el pueblo llevaba una ofrenda, dice la Biblia ahí en Números, en el capítulo 15, dice que para ofrecer un holocausto, ya sea de voto por los pecados, etc., debía también ser llevada una oblación. Y mira qué interesante, porque los holocaustos reflejaban la necesidad del perdón de nuestros pecados. También estaban representando la consagración completa de la vida del adorador, del ofrendante. Y el hecho de que Dios también pidiera una oblación está diciendo que también estamos siendo sumisos y dependemos de Dios. Vemos cómo las ofrendas nos hablan de la actitud que debe tener el adorador. Y esto es no solamente para los tiempos antiguos, perfectamente se aplica también para nuestros días. Parece evidente que la ofrenda de harina y de obleas ácimas, ungidas de aceite, estaban destinadas para enseñar a Israel que Dios es el sostenedor de la vida y que ellos dependían de Él para obtener su alimento diario. Pero a la vez que Dios invitaba al pueblo para ser un pueblo esforzado y trabajador. Yo te proveo, yo te doy, pero tú también tienes que esforzarte y trabajar. Simboliza el trabajo de la vida humana, sus talentos aprovechados y cultivados bajo la mano guiadora de Dios. Qué maravilloso, cómo Dios habla a nuestro corazón a través del sistema del santuario. Una vida de trabajo, una vida que tal vez, una vida humana que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones para poder alcanzar nuestros sueños y nuestros proyectos. Pero nunca podemos hacerlo con una autosuficiencia. Nunca vamos a lograr hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios cuando estamos confiando en nuestras propias fuerzas. La oblación involucraba trabajo, pero nunca estaba en la mente del ofrendante decir, esto es fruto de mi trabajo, sino que esto es gracias a que Dios ha guiado todo el proceso, a que Dios es el sostenedor de la vida. En el Nuevo Testamento se revela a Dios como la fuente de todo. Cristo Jesús fue el pan enviado del cielo que da la vida al mundo. Si ustedes recuerdan, un texto que estuvimos revisando cuando vimos la mesa de la proposición.
en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 33. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo Jesús, pero Él dice, el pan que ha sido enviado del cielo. Es un claro ejemplo de que Dios es el sostenedor o sustentador de la vida, enviando pan para sus hijos. Obviamente, Jesús estaba ocupando una palabra figurativa para decir que el pan es aquel que suple la necesidad de las personas y que ha sido enviado por el Padre. Cristo Jesús es el pan. Por lo tanto, estas ofrendas de harina o de panes, de obleas con aceite, está diciendo que Dios Padre es capaz de sustentar nuestra vida a través de Cristo Jesús, que es el pan, que es aquello que nos ayuda, pero también el aceite. Y ya dijimos que el aceite está representando al Espíritu Santo. ¿Cuál es el proyecto en tu vida? ¿Cuál es la semilla que tú has sembrado, que estás cosechando, que estás cultivando para cosechar? ¿Cuál es el proyecto de tu vida? La pregunta es, ¿estamos reconociendo que Dios es el dador de todo y que gracias a Él podemos emprender proyectos en esta vida? Y en un plano espiritual, y cuando estamos en un plano espiritual, permea, influencia todos los proyectos, por muy material que sean en nuestros proyectos de vida. Pero estoy reconociendo a Dios Padre como el sustentador y el dador de todo, especialmente el dador de Cristo Jesús y el Espíritu Santo para nuestra vida. ¿Te ha pasado que la actitud, cuando muchas veces vemos que a alguien le ofrecen pan y lo rechaza, ¿te ha pasado que quedamos con una sensación extraña? Hay cosas que no debemos rechazar. Hay cosas que si las rechazamos, quedamos mal nosotros, como personas mal educadas, mal agradecidas, personas ingratas. Imagina que Dios Padre, Él nos ofrece a Cristo Jesús y al Espíritu Santo para tener beneficios para nuestro favor. ¿Te imaginas cómo quedamos cuando muchas veces rechazamos a Cristo Jesús, rechazamos la voz del Espíritu Santo? En las oblaciones, tanto como en las otras ofrendas, se usaba la sal. Las oblaciones tenían que ser saladas, condimentadas, aliñadas, saborizadas con la sal. Ella era llamada la sal de la alianza o la sal del pacto de tu Dios. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 2 de Levítico dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. La sal tiene varias cualidades. La sal, por ejemplo, preserva o conserva. La sal le da o intensifica el sabor de la comida. En países en donde cae nieve y están las rutas con hielo, es echada la sal para derretir el hielo. Todas las ofrendas tenían que tener este elemento importante que es la sal. La sal ayuda a incrementar el sabor, derrite el hielo de la indiferencia. Y la sal conserva aquel trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios permite que la sal sea aquel elemento que nos ayuda a permanecer y ser conservados en Cristo Jesús. Por lo tanto, las oblaciones nos presentan a Cristo como el dador y sustentador de la vida. Aquel por medio de quien, como dice Hechos capítulo 17, verso 28, en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, verso 28 está reconociendo que en Cristo Jesús somos, vivimos, nos movemos. Hay dependencia, tenemos que depender de Cristo Jesús. Los panes de la proposición, por ejemplo, colocados semanalmente que vimos anteriormente, sobre la mesa del primer departamento del santuario, eran en realidad una oblación presentada a Jehová. Su nombre hebreo significaba el pan de la presencia continua, el pan del rostro. Es también llamado el pan continuo. Era un pan especial, que también era comido, como vimos anteriormente, por los sacerdotes, y que reflejaba ese cuidado, ese acto de proveer, ese acto de alimentar, de sustentar la vida de sus hijos.
¿Cuánto nos cuesta reconocer muchas veces? Porque vivimos en una cultura de la autosuficiencia, del materialismo. Nuestros pensamientos, el marketing, la forma como estamos enfrentando la vida hoy en día, está todo en un contexto de sacrificio, esfuerzo por lograr cosas, lograr adquirir cosas o proyectos económicos, materiales o incluso aquellos proyectos familiares o espirituales. Vivimos en un mundo en donde tenemos que trazarnos metas y el enemigo de Dios quiere que estas metas sean materialistas, egoístas, en que tengo que hacer todo lo posible, incluso traspasar mis principios, luchar, pelear con quien se atraviesa en mi camino para poder conseguir aquello que tanto he anhelado. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que todo lo que tú quieras conseguir en la vida tiene que ser en primer lugar reconociendo que hay un Dios proveedor de todo, que nos provee hoy en día todo lo necesario para alcanzar el éxito. Pero muchas veces el éxito de Dios, como dice Isaías 55, los caminos de Dios son diferentes, son mucho más altos que nuestros caminos. Porque tal vez el éxito en el cual tú estás pensando es un éxito material y solamente para este mundo, y como resultado ese éxito material nos va a alejar de los caminos de Dios. Pero en el proyecto de Dios, en los planes de Dios, Dios te va a proveer para que tú seas exitoso, para que tengas éxito en tu corazón, en tus emociones, en tus relaciones afectivas. Dios quiere que tú tengas éxito en tus proyectos materiales y económicos, pero que nunca lo material te aleje de Él, de Dios. Y para eso somos nosotros que tenemos que tener la actitud como llevando una ofrenda de oblación, diciendo: Señor, aquí está el trabajo o el resultado del trabajo y el esfuerzo que yo tengo. Pero no el esfuerzo de mi trabajo es válido sin reconocer que todo tú me lo has entregado, que tú permites que yo pueda tener estos recursos, este proyecto de vida. Querido Dios, hoy yo me someto a ti al reconocerte como el único sustentador de la vida y quiero declarar que dependo de ti en todos los aspectos de mi vida. Si ese es el deseo de tu corazón, te invito a que también puedas aceptar aquello que Dios nos está proveyendo. Dios nos está sustentando gracias a darnos, a que nos dio a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Si tú quieres aceptar el regalo de Dios, te invito a que podamos orar juntos. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque hoy podemos, Señor, ser agradecidos de ti. Podemos depender de ti y podemos reconocerte, Señor, de que no somos nada sin ti, que nos movemos, que existimos, que vivimos, que somos gracias a lo que tú, Señor, nos provees. Aleja la autosuficiencia, el egoísmo, aleja el materialismo de nuestro corazón y ayúdanos a ser agradecidos contigo. Ayúdanos a reconocerte como el Dios que provee todo lo necesario para vivir, para sustentar nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a reconocer que nos has dado a Cristo Jesús como Salvador, el Espíritu Santo como aquel que nos ayuda para obtener nuestra salvación. Te aceptamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica. Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel, Apocalipsis y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, somos Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales.
entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.